¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Tamayo y nos encontramos en la primera edición del podcast del capítulo estudiantil de AAA MX. Esta vez nos encontramos con Víctor Hugo, que es el líder actual del capítulo estudiantil. ¿Qué Hola, tal? hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En esta edición queremos saber cómo es que surgió el capítulo, qué es un capítulo y la idea de un capítulo en grandes rasgos. Y nos va a ayudar Hugo a plasmar esa idea de qué es el capítulo estudiantil de la AAA MX. De acuerdo, mira, los capítulos son programas que Ujú. tienen algunas asociaciones a nivel internacional para promover sus temáticas en las cuales estén relacionadas a estas asociaciones. Un punto importante de los capítulos es que son organizaciones, no necesariamente estudiantiles, hay capítulos estudiantiles, pero son organizaciones que giran en torno a ciertos temas, ¿de acuerdo? Son Temas X o organizaciones Y. en Ok. general. En concreto, el capítulo AAA MX está respaldado por la AAA, que es la Asociación por el Avance de la Inteligencia Artificial, con sede en California, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tienen un programa de capítulos estudiantiles donde los capítulos que ellos respaldan, o las asociaciones que, más bien los grupos que pertenecen a ese programa, pues hablan en torno a inteligencia artificial. Solo existen, ¿cuántos existen en el mundo actualmente? En el programa solamente existen cuatro, la última vez que lo revisé en la página oficial, solamente hay uno en Benin, que es África, hay uno en California, hay otro que en la India y nosotros que somos el de México, La AAA, ¿no? la Ok. triple IMX. ¿Cómo, cómo llega a México la AAA MX? Bueno, la triple IMX surge O el capítulo más de... bien. Ajá, el capítulo surge como... o sea, a partir te voy a contar la historia, ¿no? De Va, va, va. acuerdo. O sea, había un grupo de estudiantes, Raúl Novelo, Paul Mena, Esteban Brito, Humberto Algunos eran los Sarabia. líderes, ¿no? Los líderes anteriores, Sí, David son los Insel. líderes, son los fundadores, ¿no? De acuerdo. Había otras personas, seguramente, no recuerdo ahorita todas, pero sucede que esas personas estaban desarrollando un trabajo. Ese trabajo era en torno a desarrollar un automóvil o un vehículo, Un un trabajo robot, escolar, ¿no? un trabajo Normal. escolar, un robot que se moviera. Por lo general, lo que se hace en esas situaciones es que el robot tenga unos sensores ultrasónicos para medir distancias. Y si ves que una distancia se acorta, pues lo más probable es que adentro, que próximo hay un objeto, entonces cambies de dirección, De ¿no? una manera simple, ¿no? Simple. Pero ellos, pues, están fuera de la norma, ¿no? O sea, son estudiantes destacados, estudiantes que se esmeran más, que buscan aprender más a partir de los trabajos. Y yo tenía entendido que ellos querían meter una cámara para hacer reconocimiento de objetos, ¿no? O sea, Ah, era ya no solo poner un sensor, sino poner una cámara. Y sé que en ese momento estaban buscando un espacio dentro de la escuela para ver dónde trabajar eso. No había alguno. Y coincidió por azares del destino, como lo quieras ver, que sé que se encontraron con el doctor Mauricio Orozco. ok. El doctor Mauricio Orozco es un investigador, profesor que se dedica en el área de justamente procesamiento de imágenes, el área de inteligencia artificial. Entonces trabaja en esa parte. Entonces coincidió que le estaba dando una clase, tenía pocos alumnos. Sé que estas personas entraron y empezaron a trabajar, ¿no? Entonces en ese momento que empezaron a trabajar, empieza a escuchar que están hablando, no, que reconocimiento de objetos, no, que una red neuronal, no, que estas Ok. cosas. Y él llama la atención y empieza a hablar con Sí, ellos. no, no es normal. O sea Se que da cuenta que estos alumnos pues tienen ese interés, entonces el maestro Orozco sé que les plantea la idea, oye, vamos y formamos un capítulo, qué son los capítulos, qué son, cómo se forman, qué necesitan hacer y aparte el capítulo pues está respaldado por la Asociación de Inteligencia Artificial, ¿no? O la sea, la AAA, más sí. de las más importantes a nivel internacional. Ah, vale. ¿Y cómo es que tú llegaste al capítulo? O sea, ¿cómo es que iniciaste en este Bueno, transcurso de la tecnología? yo entré al capítulo cuando estaba en primer semestre. En Ok. primer semestre de la carrera, justamente el capítulo habrá pasado unos meses que se había fundado. Ah, casi nada, ¿no? O Casi sea, nada, o sea, te estoy diciendo que creo que el capítulo se fundó en abril de 2019 y yo entré en septiembre de 2019. Entonces yo estaba en primer semestre, el capítulo tiene un acercamiento a los de nuevo ingreso para ajá. platicarles sobre sus... Una iniciativa, ¿no? Ajá, Para. sí, platicarles sobre lo que se hace para ver si hay interesados y se integren al programa, ¿no? Y sucede que yo entré en esas personas, me dieron una plática de software, de machine learning, de división de las revisiones de robótica, que es conforme está organizada Este quería el, comentar igual. Está dividido por divisiones el capítulo.
¿O cómo? Sí, el capítulo está organizado por divisiones, ¿de Ah, acuerdo? ok. Estas divisiones no quiere decir que estemos peleados. Las divisiones simplemente son que hay ciertas características Se donde, complementan, ¿no? ajá, Quiero creer. no, hay ciertas áreas o ciertas áreas de oportunidad donde la gente se concentra, ¿no? Se Entonces, especializa. esos Ah, son ok. como nuestros temas, ¿no? Actualmente, pues nuestros temas son desarrollo de software, un poco de programación desde un punto de vista competitivo, inteligencia artificial, hay un área de ciencia de datos, hay un área de robótica, hay un área de ciberseguridad, Está variado, ¿no? ajá, también hay de medio ambiente. Ah, Entonces, simplemente es para que se organicemos y cada grupo de personas internas del capítulo organicen sus actividades. ah, ok. Es meramente de organizaciones, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo estaba en primer semestre, recuerdo que sí estaba robótica, software, machine learning y no recuerdo si había otra, alguna otra, ¿no? Pero esas son las que recuerdo más. Coders o algo por el No, estilo. no, todavía no existía el club de programación, fíjate. Ah, fíjate. Y en páginas web o algo así. Con desarrollo de Ajá, software. Estaba la división de software. ah, ok. Vale, vale. ¿Y cómo es que, quién te invitó? ¿Qué te interesó? Pues estaba hablando, o sea, fue esta plática, después coincide que yo tomé un taller que dio la división, en ese entonces el líder de la división líder de la división de Machine Learning era Esteban Brito, entonces Esteban Brito dio un curso de introducción a Machine Learning, yo lo tomé, me pareció increíble, obviamente no entendí nada, algo que recuerdo muy bien es que yo entendí, o sea, recuerdo que Brito enseñó cómo instalar ciertos módulos, cómo instalar ciertas librerías. Después dijo, bueno, vamos a ver un poco de Python para que no sea tan difícil. Y ya después ya no entendí. No inventes, o sea, con O el sea, o Python. sea, entendí Python y ya después de eso fue como de, empezó a hablar de distribuciones, empezó a hablar de gráficas, empezó a hablar de modelos. Y esos pues no los entendía, ¿no? Pues yo estaba en primer O sea, semestre. no, pues sí, me imagino. O sea. Entonces, pero sí despertó una curiosidad en mí de, oye, esto está muy interesante lo que está haciendo, Ujú. porque recuerdo que el ejercicio que estaba manejando era sobre predecir precios de casas, ¿no? O sea, Mm, eres una agencia inmobiliaria, llega un nuevo cliente, te ofrece la casa para que la vendas y es como, te preguntas la pregunta, ¿a qué precio la debo vender? ¿No? Y ah, entonces a partir de ahí con modelos, sí, en base a lo que hay del terreno. sí, entonces esas características, predices el precio que debería tener. Oh, mira. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, pues yo empecé así como a meterme un poco más en inteligencia artificial, por mi lado, machine learning, qué hay, qué no hay, qué está O sea, interesante. básicamente te dio por Python, Brito, básicamente, y tú viste cosas que no entendiste y indagaste más, ¿no? Porque me Sí, imagino que sí, te quedó así, güey, no entiendo. sí, no entendía nada. O sea, hablaba de data frames, hablaba de distribuciones, hablaba de regresiones lineales, no las entendía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces pero sí despertó la curiosidad en mí, es como de a ver qué más hay, ¿no? Y busqué. Y eso es interesante, ¿no? Porque no muchos hacen eso, dicen, no entiendo y lo dan por hecho, lo dan por muerto Y algo. lo da por muerto y se acaba, ¿no? Sí, Y la verdad es que en ese momento en primer semestre yo entraba así, o sea, coincidió que también había una plática de ciencia de datos, igual te pedían ser de semestres avanzados y yo dije, yo voy a entrar. Entonces hablaban de minería de datos, de ciencia de datos. ¿no ves algo injusto eso de que solo se le explique a semestres avanzados? Pues fíjate que la intención va en el sentido de que vayan las personas que de verdad les interesa, ¿no? Personas que tengan esa capacidad de aprovecharla. Pero sí lo siento como un poco, eh, Como como, injusto, ¿no? Porque los de lo siento primero, muy arbitrario decirte, hey, tú niño de primer semestre no puedes entrar cuando a lo mejor no por el hecho de ser de primer semestre significa ajá, que no pueda tener esas capacidades para entender, para desarrollarse. muchos vienen de que quizás no tuvieron la oportunidad de tener buenas calificaciones, pero estudian por su parte, Sí, existen, la internet tiene un montón de datos, un montón de sí, sí, documentación. no. O hay personas que, por ejemplo, este es un mundo muy matemático, que son muy buenos en matemáticas, a lo mejor no tanto en programación, Exacto. pero pues pueden ahí agarrar y entrar. Sí, o sea, siempre vas a indagar, ¿no? Es el trabajo de un ingeniero, ¿no? Ingeniárselas para saber cómo hacer algo, por así Sí, decirlo. Y, ajá, cuéntame más, ¿cómo es que llegaste del capítulo? ¿Te explicó Brito? ¿Cómo sí, llegaste a ser líder? sí, justo yo recuerdo muy bien ese momento porque en la división era Paul Mena, Ujú. Brito como líder y yo. No inventes. Solo estábamos nosotros tres.
Y Paul estaba ocupado en otras cosas. Ok, pero ustedes se dijeron, vamos a hacer una división. No, o sea, ya estaba la división. Ah, Y entonces ya como de, vamos a buscar miembros, y entonces fue como de, pues nomás estamos nosotros tres, ¿no? ay, Entonces yo como, no sé qué habrá visto en mi librito, supongo que esta parte de curiosidad, de sí, sí, saber sí. más, que agarró y me dijo, es que quisiera que tú fueras el El siguiente. siguiente, el sucesor. Ajá, pero primero creo que quiero que seas mi apoyo. Ok, Entonces, pues nos vamos a dividir las tareas. las tareas, ¿no? En ese momento te quiero decir que Esteban tenía una idea de cómo hacer la división desde el punto de vista organizacional, de ver cómo organizar a las personas. Él tenía una idea. La verdad es que la idea nunca nos llevó a No ningún lado. inventes. O sea, Sí, teníamos miembros, líderes de investigación, líderes de desarrollo. O sea, era como una organización muy buena, pero para muchas personas. Pero pues, como no éramos nosotros tres, pues ya no funcionaba sí, sí, tanto. sí. Entonces recuerdo que en ese momento invité a mi amigo Héctor entró, también se metió, estuvimos ahí, entonces éramos Esteban Brito, Héctor y yo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué actividades vamos a realizar para que vaya más personas que se integren, ¿no? Sí, sí, sí. Exposición, me imagino, pláticas. Sí, o sea, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo que en ese momento se dio una plática de reconocimiento facial, bueno, un taller de reconocimiento facial, Pedrito lo dio y después de eso, pues vino lo que tenía que venir, ¿no? El COVID y el confinamiento, Ah, entonces la sí, gente se empezó cierto. a ir a sus casas, entonces ya no teníamos esa oportunidad Difundir, ¿no? Difundir de a vernos tan capítulo. seguido. Coincidió de que pues tenemos nuestros medios digitales por Discord y entonces ahí empezamos a trabajar y también era como de, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues yo creo que hagamos esto, ¿no? Pero está complicado, pero vamos a hacer esto. Y entonces yo algo que planteaba mucho era, o que peleaba mucho, es que hay que trabajar los conceptos Ujú. y a partir de los conceptos llevarlos a un mundo práctico. Ok, con conceptos, ¿a qué te refieres? Hacer conceptos de inteligencia artificial, Ah, conceptos de vale, 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 vale. programación, O sea, una conceptos problemática en de general, ¿no? De entender, entendimiento. sí, Ok. ¿sabes? O sea, como, bueno, existen estas herramientas, existen esto otro, y a partir de ahí ya desarrollar nuestras propias herramientas. Ah, correcto. Entonces yo le decía a Esteban, era como de, oye, la inteligencia artificial está en todos lados. Hay que hablar de todo lo que tenga inteligencia artificial, ¿no? Y hay que encontrar dónde está. Entonces hacíamos algo que llamamos conversatorios, que era que nos reuníamos un jueves en la tarde, noche, un viernes, sábado, dependía, y ya traíamos un tema, ¿no? Y entonces era el tema de videojuegos, ¿no? Y entonces dos, tres personas buscaban cómo la inteligencia artificial estaba en los videojuegos que a ellos les gustaban y nos platicaban esas técnicas de inteligencia artificial y cómo se desarrollaba la inteligencia artificial en sus Pero, juegos y lo compartíamos entre todos. Se armaba una mini presentación, hablábamos, no inventes. platicábamos y se acababa, ¿no? Así, pero todo en manera virtual, me imagino. Todo de manera virtual, por medio de Ok, Discord. sí, sí, porque no era imposible no hacerlo. Era imposible que nos juntáramos en ese momento y entonces a partir de ahí pues vas conociendo personas, hay personas que se involucran más, personas que se involucran menos, personas así, ¿no? Y empiezas a conocer personas y te empiezas a dar cuenta de que hay otros temas. Por ejemplo, la parte de videojuegos, sí, a mí me gusta jugar videojuegos, yo no juego mucho, o desde hace mucho que ya no juego, Sí, sí, sí. pero por ejemplo llegaron personas y nos platicaban, oye, no, es que el sistema de ataque de tal juego funciona así, entonces ya vi los videojuegos de otra manera, ya me fui acercando a esos temas, también había gente que hablaba de música, había gente que hablaba por ejemplo, de películas, de Sí, anime. porque en verdad, pues la IA ya en todos ámbitos tecnológicos ya se difundió rápido, ¿no? Sí, Porque, o sea, está como la herramienta, por sí, ejemplo, sí, sí. y también está como un personaje narrativo, ¿no? O sea, ya están estas películas donde una máquina es la mala y entonces tiene que perseguir a Ah, pues, personas. Terminator, la Sí, la clásica. clásica, o O hay sea, otras películas donde no, pues juzgan si una máquina es tan inteligente que tal vez llega a desarrollar sentimientos, y si se desarrolla sentimientos, cómo lo debemos tratar, como una persona, cómo no, y se debaten estos temas. Entonces también hablábamos nosotros de eso, ¿no? Entonces hablábamos de, no, que yo vi una película donde una persona se enamora de su asistente virtual y entonces que hay un debate, hay una sí, o sea, idea y planteábamos esas enamoras de una cosas. persona, de una cosa, de algo, quién Sí, sabe. sí, sí. Y hablábamos de esas cosas. No inventes. Oye, ¿y qué piensas de estos avances de la IA? Porque no, hasta hace poco, creo que hasta menos de 3 años existía nada más GPT-2. O sea, y hasta ahorita está muy avanzado, ¿no? Ya salió el Sí, GPT-4, el chat GPT, no GPT. la verdad es que la inteligencia artificial ha crecido, ha ido avanzando su desarrollo. No solo su desarrollo desde el punto de vista de que ahora puede hacer cosas más complicadas, sino también de que ahora va
en el área de que más personas tienen accesibilidad a ella, ¿no? O sea, antes la inteligencia artificial pues, solo se veía en laboratorios, ¿no? O sea, Y entonces no cualquiera tenía acceso no o no cualquiera, cualquiera lo no cualquiera difundía. tenía acceso, no cualquiera hablaba de ello, Ok, solamente en laboratorios, en el área académica, a lo mejor algún banco, o a lo mejor alguna institución que tuviera muchos datos que le gustaba probarla, pues a lo mejor que empezaba a hacer clasificaciones con ellas, pero en realidad así como que muchas no hay, pero ahora pues en tu celular tiene unos filtros de cualquier red social, ¿no? Y y entonces eso pues es IA, ¿no? O eso sea, sí, porque entonces, ¿cómo el filtro sabe dónde está tu ojo? ¿Cómo el filtro sabe dónde está? Te mueves también. Todas esas son técnicas que están relacionadas o dentro de la inteligencia artificial. no También inventes. cuando tú estás escribiendo en WhatsApp o en cualquier otra aplicación y te aparece ahí, te está sugiriendo palabras, ¿no? Tú estás escribiendo algo y te sugiere palabras, te sugiere palabras, te sugiere Pero palabras. eso vendría siendo más que nada, muchas veces te sugiere palabras que ya usaste, ¿no? O sea, Sí, palabras que ya va. reconoce tu Eso va comportamiento, reconociendo tu comportamiento, qué palabras ocupas, qué oraciones, qué esto, qué lo otro. no inventes. Entonces va combinando. Y cuéntame, ¿cómo se relacionan las divisiones entre sí? Solo, por ejemplo, ¿ha habido proyectos combinados de robótica, machine learning, ciber, Pues como te decía, las divisiones solamente es para organizarnos. En ajá, realidad las personas pueden hacer lo que lo que quieran? ellos quieran, Ah, no inventes. ¿no? O sea, no, Lo único que hacemos como organizaciones es facilitar desde un punto de vista técnico, tal vez, las necesidades que ellos necesiten el para sus. conocimiento, por así decirlo. Un poco de conocimiento, no es todo, porque la realidad es que no lo sabemos todo, pero sí es como de, bueno, mira, podrías avanzar por estas cosas, ¿no? O sea, el capítulo tiene ciertos materiales. Entonces, si de repente hay alguien de robótica que dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que me gustaría trabajar con un robot. Yo, bueno, fíjate, aquí tenemos una placa de desarrollo o tenemos una Ok, Raspberry. algunas Te la herramientas, ¿no? prestamos, ¿no? Pero pues, Sí, sí. cuídala, es porque es de Sí, no. todos. Regrésala o así, ¿no? O de repente, oye, pues, tengo dudas con esta parte. Bueno, pues, trabajamos, ¿no? Trabajos en conjunto, como te digo, la parte del confinamiento no nos permite trabajar como tal proyectos grupales o proyectos muy grandes por varias limitaciones. Una parte, la parte física, sobre todo desde el punto de vista de robótica, como íbamos a trabajar la parte de robots si no nos podíamos juntar. Pues sí, no, Era complicado, es imposible prácticamente. era muy complicado, pero siempre estuvo esta parte de proyectos de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, tenemos que nos gustaría trabajar desde el punto de vista, por ejemplo, un brazo robot que reconozca piezas de ajedrez y pueda jugar, ¿no? Él solo, o sea, con una persona. Ajá. Al revés. O sea, ir combinando. Todo lo podemos combinar. La realidad es que todas podemos trabajar juntas. Sí, porque eso te quería preguntar, de que si una persona que está en una división de Machine Learning necesariamente tiene que trabajar con Machine Learning, puede trabajar con otras en lo que le interese, ¿no? Pues puede trabajar en las que ellos quieran. La parte de pertenecer a una división es que como que tienes un líder facilitador, ¿no? Y entonces Ah, como ok. que o sea, solamente es como que estés dentro de un grupo de personas que tienen un interés en común, Ah, ¿no? Y ok, entonces, ok. si alguien del grupo ve algo en internet y lo comparte, pues lo comparte con las personas que tienen interés, En ¿no? el mismo ámbito, ¿no? En el mismo tema, ¿no? Y para eso no es para que formen equipos de desarrollo. A lo mejor y sí, en algún momento los van a hacer Ajá, porque se van como un a proyecto o juntar, se algo. van a conocer y van a darse cuenta que sus intereses en común los van a llevar a desarrollar proyectos. Sí, porque he visto muchos de que tienen un interés en común, por ejemplo, en algún proyecto, pero igual quieren irse en otra división o se enfocan en otra, mezclan las divisiones a veces. Sí, justamente pueden complementar, Ah, pueden ok. irse complementando. Eso es básico y creo que sucede en todas Sí, en el ámbito de la vida, ¿no? Complementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que hay personas que les gusta ciberseguridad, por ejemplo, y están metiendo temas de machine learning, ¿no? Datos, procesar los datos y trabajar temas de ciberseguridad. hay quienes están haciendo, creo que ahorita de CBR, pero en relación a ciberseguridad, ¿no? De cómo Sí, hacer un ataque. de ese tipo de cosas se pueden ir trabajando, ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, también software puede trabajar mucho en el desarrollo de sistemas, bueno, de aplicaciones que te permitan controlar, por ejemplo, un robot, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que tenemos un robot que está capturando datos. Entonces, ese robot, aparte de que tiene distintas condiciones físicas para moverse, para desplazarse, también tiene una comunicación con un servidor para guardar los datos y ahí los tenemos y después hay que hacer un análisis de esos datos, que es donde entra Machine Learning. Después, pero si los queremos mostrar y desplegar en una plataforma web o en una aplicación móvil, pues entra la parte de software y trabajan y todo eso.
Entonces, podemos trabajar todos, parte de ciberseguridad también, pues ya metemos comunicaciones. En Claro. conjunto todos, oye, que bastante bien, la neta. Sí, todos trabajamos. ¿Y qué proyectos tienes pensado ahorita a futuro? A futuro yo trabajo mucho con parte de procesamiento de lenguaje natural. Ujú. Eso es como cosas mías, pero desde el punto de vista de la división, a mí me gusta mucho trabajar con un proyecto que es el de Mrs. Pac-Man, ¿no? El desarrollo de Mrs. Pac-Man. Coméntame, ¿qué es ese proyecto? Bueno, el proyecto de Mrs. Pac-Man lo trabajamos con la Universidad Complutense de Madrid en colaboración entre el capítulo y la Universidad Ah, o sea, Complutense de igual Madrid. hay colaboraciones de exteriores. Sí, tenemos colaboraciones con universidades, con otras personas, porque desde el punto de vista de la AAA, Ajá, el objetivo es crear comunidad. Una comunidad es abierta a cualquier persona que tenga interés. no Y aislarse, ¿no? O sí, o sea, sea, no aislarse en un solo grupo, en una sola institución. De hecho, la misma AAA comenta de que se debe buscar que los miembros pertenezcan a otras instituciones para que haya esta parte de, primero para que haya comunicación, para que haya limpieza de ideas, para que nuevas personas sí, tengan otras ideas y también porque generamos un mayor impacto. mientras más gente, Mientras más gente diferente piense, pues vamos a juntarnos y vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, con la Universidad Complutense tenemos una buena relación y ellos tienen un propio programa, una cátedra, le llaman así de Cátedra de Inteligencia Artificial, patrocinada por Bosch. Entonces ahí ellos trabajan un proyecto de Mrs. Pac-Man. Mrs. Pac-Man es un videojuego, el Pac-Man ujú, de toda la vida, de toda la vida, de los 80s, ¿no? de los años 80 y ellos con este entorno de desarrollo de videojuegos crean modelos de inteligencia artificial y los ponen a jugar, ¿no? Crean un comportamiento inteligente, se le conoce, de un Pac-Man y un comportamiento inteligente de un fantasma. ¿Ellos generan el videojuego o crean nada más la Crea- inteligencia? Crean nomás la inteligencia. Ellos ya hubo un equipo que desarrolló Ah, o el sea, entorno y ok. hay otro equipo que desarrolla los modelos nada más, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es una competencia en donde ellos trabajan esta parte de hay equipos que entregan los modelos y los simulan para ver cuál es el modelo que más Más puntos hace. efectivo. Oh, vale. Eh, Y así ya pues ganas, ¿no? Por así decirlo. O sea, la competencia, por La así decirlo. competencia. Entonces ellos tienen la competencia, nosotros como capítulo participamos dentro de la competencia, hemos tenido buenos resultados y yo que hablo con el profesor que está encargado en esa área, que es el doctor Juan Recio, él me comentaba que el entorno de videojuegos es muy importante o es muy vasto porque le permite hablar, él me decía, por lo menos un año puedo hablar de inteligencia artificial y puedo meter muchos algoritmos. Todo con base al Sí, proyecto, ¿no? puedo generar cursos de la escuela que les permiten hablar de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que sí se pueda llegar en un año a aprender así todo sobre inteligencia artificial? La verdad es que sí, yo sí he visto muchas aplicaciones en concreto con ese entorno de videojuego, sí, se llama entorno de desarrollo. Sí he visto muchas aplicaciones de inteligencia artificial y te puedes llevar varios. ¿Y solo en IA o puedes así aprender de algo más? O sea, no sé, programación, por ejemplo. Sí, bajo nuestra experiencia y tu experiencia, obviamente. Sí. Nosotros hemos tenido esa experiencia de que no solamente le hemos enseñado a gente inteligencia artificial, sino que también les hemos enseñado a programar. Entonces, eso es una parte muy importante porque como nosotros tenemos mucho acercamiento con personas que están entrando a la universidad, entonces esas personas a lo mejor no tienen todavía el contacto con matemáticas, todavía no tienen el contacto con estos conceptos de programación. Entonces, están muy interesados en desarrollar inteligencia artificial, pero primero hay unos pasos previos, ¿no? Conceptos de programación, conceptos matemáticos. Entonces, yo, bajo mi experiencia, he visto que las personas que empiezan a programar ahí, de repente ya pueden hacer el salto de, ok, aprendí a programar con el software, ¿no? La aprendí a programar y después hice el salto a modelos de inteligencia artificial. Entonces ya es un acompañamiento grande, ¿no? No, no. Sí, es una continuidad del Sí, aprendizaje y de así una se lo persona. decía al doctor Juan. O sea, él me decía, no, es que yo puedo enseñar inteligencia artificial con esto. Y digo, no solo eso, también podemos enseñar Otras cosas, a otros programar. ámbitos. Sí, o sea, y eso es bastante bueno, ¿no? Me imagino que un chavo que ingrese de primer semestre, vea eso, va a decir, bueno, no entiendo. Pero si tú le explicas las bases, podría crearte hasta alguien que gane la competencia, me imagino. Sí, sí, sí. No inventes. Podría ir creciendo. ¿Y tú tú competís en este evento? Sí, yo he competido en dos ocasiones. La primera fue justo con Esteban Brito, hicimos un equipo en el quedamos en podio, en segundo lugar.
Y la segunda vez que concursé, creo que fue en este año, 2023, y igual, pero aquí ya se ganó el primer lugar, o sea, ya se quedó en el primer lugar. Y la verdad es que sí ha habido unas mejoras, sí hemos visto, también lo vi contigo y con Dan y con Brian, de que pues justamente ustedes En cero, o sea, no, entraron a la universidad, no sabían programar, sí. vimos programación Con el simulador, de con hecho, el eso ayudó simulador, bastante, sí. y ya después se presentaron en una competencia internacional donde había personas muy importantes en el área de inteligencia artificial, ¿no? Todos eran de semestres avanzados, o sea, Sí, porque para un pequeño contexto lo que nos comentaba el doctor Juan Recio es que las personas que participan ahí es porque llevan una materia que justamente tiene que ver con comportamientos inteligentes, y entonces eso que nosotros hicimos es parte de la materia, ¿no? Con la gran diferencia, pues que ellos toman clases allá, que tienen un maestro que les acompaña, que tienen que entregar esas cosas, sí, sí, sí. y aquí, y aparte son personas que ya están por terminar la carrera, ¿no? Entiendo que es ya está de los últimos semestres. Y entonces nosotros lo vimos al revés, lo vimos sin tanta ayuda, porque sí el doctor Juan nos ayudó un poco, pero por la distancia y por las Pues es actividades era prácticamente imposible imposible. que nos diera Es casi lo clases. mismo No que con simplemente nos dio el, el material, sí. nosotros con el material pues aprendimos y eso, ¿no? Y oye, ya me mencionaste de que cómo yo inicié, cómo tú iniciaste en el ámbito de la tecnología. ¿Cómo Ay, es que te interesó desde antes del capítulo? pues mi acercamiento a la tecnología o al desarrollo, a esta área de la computación fue desde antes, desde mucho antes. O sea, creo que en mi familia o en muchas familias había computadoras, entonces te empezaba a interesar la computación, empieza a ver este tipo de cosas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, mi papá tiene mucha afinidad con el desarrollo tecnológico. O Ah, sea, él le gusta mucho, entonces en mi casa siempre tratamos de haber una computadora, siempre hubo, en ese momento se llamaban Palms, antes de que el de las tablets. Entonces, ¿Pams? ajá, eran como las tablets, pero iban en una palma de tu mano. Ah, Y no es- inventes. entonces siempre hubo ese tipo de cosas. Y entonces me llamó la atención. También por otra parte, pues mi hermano, yo tengo un hermano mayor, lo llevamos casi 7 años. Entonces él estudió ingeniería, estudió ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, por esa diferencia de edad, sucedía que yo era un adolescente, era un niño, y él ya estaba trabajando en la escuela, ¿no? Entonces yo veía que él programaba, yo veía que él hacía videojuegos. O sea, recuerdo que en una ocasión, te estoy hablando de antes de que existieran los smartphones. No inventes, o sea, O sea, antes de que existieran los smartphones, no recuerdo exactamente qué celular era, pero él me mostró un videojuego que él desarrolló así de peleas. Y de hecho hasta me enseñó así la parte de, mira, tomamos fotos y a partir de las fotos, cuando una persona da un clic, ahí va la secuencia de fotos. o Entonces, sea, pero en 8 bits, en no, era con fotos. Usted se cuenta que te tomaba, peleas con fotos. ajá, o sea, tú agarraba a uno de sus amigos, lo puso enfrente del pizarrón, daba un golpe, entonces daba la secuencia del golpe, tomó esas fotos, Ajá. y ya a partir del código era como de cuando pongan esta tecla, va a aparecer la secuencia de Ah, imágenes que ok. simulaban Sí, sí, sí. el golpe, ¿no? Entonces te estoy hablando que eso fue antes de los smartphones. Oye, pues o sea, eso era sorprendente para ese entonces, o sea, Sí, eso te estoy, fue, estoy hablando de 2008, no, 2009, por ahí. ese fue hace como 15 años casi. Sí, te digo que fue antes de los smartphones. Él desarrolló eso. Entonces me interesó eso y eso me llevó un poco a ir hacia ese camino, ¿no? En concreto, cuando yo me acerqué a mi primera clase de programación, a mi primera clase de computación, habrá sido en el 2014, 2015, en la preparatoria, yo estudié una carrera técnica en programación, y entonces. O sea, sí ves ese cambio de que cuando tú tomaste esa carrera técnica hay un cambio brutal ahorita con la tecnología. Sí, pues estoy hablando que el 2015 yo entré a la carrera de programación, y ahí en programación recuerdo muy bien que este mismo videojuego Ajá. de peleas nos lo pidieron hacer como ejercicio y nos pedían que trabajáramos con Python. Entonces yo venía de programar en Java, y entonces de repente programar en Python como que me costó trabajo, me alejé mucho de Python. Y recuerdo muy bien que en ese momento en las clases nos mencionaban, ya existe Python 3.0, No 3.1, ¿no? manches. Pero no lo usen, ¿Cómo? usen la 2.7. Y era porque Python 3 no llevaba mucho tiempo. Entonces la indicación del maestro fue, no lo usen porque hay poca documentación, porque tal vez tenga errores, Sí, cuando porque sale tal algo vez nuevo no no tenga. sabes. Sí, ¿qué onda? Entonces programaba en 2.7. A la vez, o sea, Del 2014 para acá ya van a ser
Ya es de la 3.11, La creo, la que se maneja. 3.11 ya van a pasar 10 años, ¿no? Entonces Sí, ya hay un cambio ahí y también en lo que nosotros hacíamos en ese entonces, pues es muy diferente a lo que se hace ahora. sí, no inventes. Sí, no, pues desde que están con las sillas, desde ChatGPT igual. Ah, sí, las inteligencias artificiales también. O sea, yo recuerdo muy bien cuando, justamente cuando estaba Esteban Brito, que hacíamos una presentación de qué es la inteligencia artificial Mm, dábamos una plática para que, no, para personas que estuvieran interesadas se unieran a la división. Y recuerdo que en ese momento hablábamos de GPT-3, de GPT-2, perdón, hablamos de GPT-2. Entonces al año salió GPT-3. Entonces ya que salió GPT-3, de repente yo seguí dando esas pláticas, entonces cuando me tocó actualizar la presentación y ver, pues ya había salido ChatGPT. Y hace poco me tocó ir a una preparatoria a dar una plática sobre, sobre sobre la, inteligencia ajá, la inteligencia artificial. artificial en Llegué general. a la parte de GPT y entonces me pareció muy curioso porque nosotros cuando hablábamos de GPT, muy pocas personas entendían lo que era GPT. Ok, Y cuando llegué a la prepa y hablé de GPT, entonces, sí, ChatGPT, y ChatGPT, y ChatGPT, qué y curioso, ChatGPT. ¿no? O O sea, sea, ya hay más era conocimiento general de las general de personas. eso. Y recuerdo que cuando terminé de darle la plática, le dije, bueno, cuando estaba mencionando a ChatGPT, bueno, GPT, decía, bueno, pero ya salió GPT-4. Sí. Ajá, o sea, fue en el Justo en esa transcurso. semana había salido GPT-4. Entonces sí va cambiando, sí se va, te digo, hay un acercamiento al usuario y también hay un crecimiento de poder computacional o de desarrollo de las inteligencias artificiales, ¿no? De performance. ¿Qué ahora qué pueden hacer? ¿Cuánto lo pueden hacer? ¿Con cuánto mejora lo pueden hacer? ¿Cómo desarrollan los problemas y cómo los solucionan? Sí, porque pues es amplio, ¿no? Bueno, ya para acabar, quiero agradecerte a ti por estar en esta plática, duró bastantito y fue muy interesante, ¿no? Ver cómo el transcurso del capítulo, cómo empezó. Yo no tenía ni idea de que había empezado por una plática o por una simple robot, un proyecto escolar, Sí, sí. haciendo de tan grande ahorita, bueno, relativamente, que tiene bastantes proyectos en camino en puerta y que de hecho es una plática que debemos hacer más adelante de algunos proyectos que hayas hecho. Entonces quiero agradecerte por estar acá en esta primera edición y nada, espero verlos pronto en las siguientes ediciones. Hasta Perdón, luego. gracias, gracias. ¿Algún comentario que quieras decir para terminar? No, ya, solo agradecer y espero que sigan saliendo más capítulos del podcast. Correcto. Hasta luego.